Muy bien. Buenas tardes con todos ustedes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, a ver, como bien lo han estado manifestando, pueden conectarse, sí, desde otro dispositivo, desde otra cuenta, no hay ningún problema, ¿sí? Pero eso sí, me lo, eh, me lo manifiestas, es que es otra cuenta desde me lo manifiestan en el chat, ¿ya, chicos? Sí, para que no haya ningún inconveniente. ¿Ya? Buenas noches con todo. Buenas tardes con todos. Dicho ello, vamos a iniciar, chicos. Recuerden que para la participación, sí, de cada uno de ustedes, es importante que levanten la manito, ¿ya? Porque si ustedes hablan todos al mismo tiempo, no nos vamos a poder comprender, ¿sí? Yo de igual forma voy a ir entrando al chat, voy a ir viendo el Meet para poder verificar quiénes desean participar, ¿ya? Y así se pueda comprender mucho mejor, ¿sí? Hola, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Muy bien. Dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para poder iniciar, vamos a ver, Cándida, levantaste la mano, ¿tienes alguna consulta, Cándida? Cándida, ¿puedes activar tu audio? Bueno, parece que Cándida tiene dificultades. A ver, chicos, los que desean participar y levantan la manito, por favor, cuando lo solicito, serían tan amables de poder activar su audio y si tienen dificultades, hacerlo por el chat, ¿sí? A ver, Daisy, ¿deseas consultar? ¿Tienes dudas? ¿También levantaste la Profesora, mano? buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañeros. Para comentarle, como pasó en la clase anterior, somos varias DEI. Entonces, al momento que nos llaman, responden todas. Incluso cuando me llamaron a mí, me interrumpieron al momento que iba a dar mi respuesta. No sé, ¿qué se podría hacer en ese caso, no? Ah, ya, yo los voy a llamar con su apellido. Por ejemplo, acá tengo Daisy Pérez, Daisy Viviano. Hasta Ujú. el momento son solamente dos Daisy, Daisy Pérez y Daisy Viviano. O Daisy del Ujú, yo Pilar soy o Viviana. Daisy Gladys, ¿no? Con cualquiera de los dos me Ujú. comunicaré yo. Ok, gracias, profesora. Ya, no te preocupes. Muy bien. Entonces, aclaradas las dudas, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Pero para poder iniciar la sesión del día de hoy, es importante que recordemos lo que hemos trabajado en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué es lo que hemos trabajado, qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó dudas, consultas referente a la clase pasada. Justo sí me parece que quedó algunas dudas porque me escribieron al WhatsApp indicándome de que el ejemplo no se comprendía mucho, ¿ya? Y vamos a aclarar ello, ¿sí? A ver. Les voy a proyectar nuevamente los ejemplos, aunque fue
muy rápida ya la última parte, ¿sí? Y por eso creo que quedaron dudas, ¿ya? Entonces, para subsanar ello, vamos a analizar, ¿sí? Con detenimiento cada uno de estos ejemplos. A ver, dice, Juan va por la calle y se encuentra con María, en la que conversan, dice, en la que conversan sobre los cursos que están llevando en la universidad. ¿Ya? Acá, en este primer ejemplo, ¿quién sería el emisor? ¿A quién le damos esa A posición? Juan, profesora. Ya, a ver, vamos a ¿Yo qué? ir con, a ver chicos, respetamos lo que hemos manifestado, ¿ya? A ver, empezamos con Mayra Noriega. Mayra. Mayra, ¿puedes activar tu audio? Bueno, parece que bajó la mano. A ver, Dairi Rojas. Dairi Rojas. El emisor es Juana. Juan. Ahí dice, es, Perdón, profesora. sí, Juan, ¿ya? Juan, ya. Entonces es Juan. Muy bien, Dairi. A ver, ¿quién sigue? Daisy Gladys. Los que van participando van bajando su manito, ¿ya? Daisy Gladys. Presente, profesora. Daisy, ¿quién es el receptor? El receptor sería María. El receptor es María, ¿cierto? Muy bien. A ver. María. Muy bien. Seguimos con Noemi Joana. Profesora, el mensaje es sobre los cursos que están llevando en la universidad. Sobre los cursos que están llevando en la universidad. Muy bien, Noemi. Luis García. ¿Cuál es el código? Español, profesora. El código es español. Y acá, claro, cuando nosotros tenemos ejercicios, sí, así de forma literal, ya muchos me preguntan y me dicen, Miss, pero si acá no me dice en qué idioma se están comunicando. Entonces, yo lo que tengo que evaluar en estas situaciones es la forma de presentación de mi ejercicio en el idioma en el cual está. Porque si hablaran otro idioma que no sea el español o el castellano, te van a manifestar en el ejercicio. Por ejemplo, si yo te digo, Juan envía una carta en inglés a María, ahí sí, ¿cuál sería el código? ¿Cuál sería el código ahí? En esa situación. Inglés. Sí. Inglés, Inglés, exacto. profesora. El código sería inglés. ¿Ya? Entonces, cuando el idioma o el código es diferente, el ejercicio te lo va a manifestar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en claro. Ahora, seguimos. Luz Mary Pinedo. Luz Mary, el canal, ¿cuál es el canal, Luz Mary? La calle, profesora. El canal, a ver. Recordamos, cuando nos referimos al canal,
¿A qué nos referimos, Luz Mary? ¿Qué es el canal? ¿Cuál es la definición de canal? Luz Mary. A ver, Nelly, levantaste la mano. Canal natural. No, no, claro, es canal natural, pero ¿cuál es la definición de canal? ¿Qué es el canal? Mm, Canal natural. Está A ahí. ver, Daisy Gladys, levantaste la mano. Si bien es cierto, es el canal natural, pero se trata de que las personas están en el mismo lugar y no están comunicándose a través de de algún teléfono o una computadora. Claro, entonces para ello yo tengo que recordar que el canal, ¿qué cosa es? Presencial. ¿Qué es? Cuando dos personas están en el mismo lugar, es un canal natural. Claro, a ver, Aire. sí, ya me han... A ver, Lady, Es por el aire. a ver, me están confundiendo. Lo que yo estoy solicitando es la definición del término canal. ¿Qué es el canal o cuál es la definición de canal dentro de los elementos de la comunicación? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo yo logro identificar el canal, ya sea natural o artificial, dentro de una situación comunicativa? La voz. ¿Cómo? La voz. A ver, me parece que no me entendieron. A ver, cuando nosotros hablamos de los diferentes elementos de la comunicación, nos vamos a referir a uno de ellos que es el canal. Cuando nosotros hablamos del canal, nos vamos a referir al medio que nosotros usamos para poder comunicarnos, o sea, el objeto, medio objeto que nosotros podemos usar al momento de comunicarnos. Y sabemos Mensajear. que cuando nosotros nos comunicamos pueden haber diversas formas o diversos medios, como por ejemplo, por eso es que se clasifican en dos tipos, canal natural y canal artificial. El canal natural va a hacer referencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una conversación en un mismo espacio. Pero para que tú me determines si es natural o artificial, tienes que saber la definición exacta de qué es el canal. Entonces, tú ya sabes que el canal es el medio por el cual viaja tu mensaje para ser comprendido hacia la otra persona. Y va a ser canal artificial cuando tú utilizas un objeto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos empleando un canal artificial. ¿Por qué? Porque estamos usando una laptop, un celular, una tablet, una computadora para lograr comunicarnos. O sea, ¿para qué? Para que ustedes me escuchen y yo los escucho a ustedes. Pero si ustedes y yo estuviésemos en el salón de clases de manera presencial, tanto mi persona como la de ustedes estaría en un mismo ambiente, pero no solamente depende de ello, sino que el mensaje para que tú me logres escuchar solamente viaja por el aire. ¿Ya? Exacto. De chicos, pero para poder determinar ello es muy importante que nosotros determinemos la definición, porque por eso es que pasó
con su compañera, me dio un canal erróneo. ¿Por qué? Porque no tenía claro quizás la definición de qué es un canal. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos canal natural. ¿Por qué? Porque aquí en mi información me dice que Juan va por la calle y se encuentra con María. Entonces, ¿dónde van a conversar? En la calle. El canal es natural. Ahora, ¿cuál es el contexto? La calle, profesora. La calle. Muy bien, Luis. La calle. Y me dice al inicio. Ahora, siguiente, bajamos la mano todos y solamente van a participar los 6 primeros que levanten para la siguiente situación comunicativa. Dice, María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio Sane. ¿Ya? Me parece que por esta pregunta hubo dudas. ¿Ya? Entonces, me dice, María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio Sane. ¿Quién es el emisor? María, profesora. El emisor es María. Muy bien, Luis. Blanca. Blanca Leonor. El ¿Quién es el receptor receptor? Juanito. Juanito, profesora. Juan. Muy bien, Blanca. Noemí. Noemí. El receptor, ¿no, profesora? No, el mensaje. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje, Noemí? Conversan sobre el exceso de compras de familia en el colegio. De los En el, padres de familia. en el Solamente colegio está ahí. Sane. No. A ver. María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia. de Solamente ese es el familia. mensaje. Ya, profesora, de compras de los ¿Ya? padres de familia. Ya. Ajá. Para que pueda ser del colegio Sane, o sea, de los padres de familia del colegio Sane, tendría que decir acá, en el ejemplo, de los padres. Pero no dice eso. Dice en el colegio Sane. Siguiente, Yacray. El código es español. Yacray, el código español. Muy bien, Yacray. Siguiente, Luz Mary. El aire. Canal aire. Muy bien. ¿Qué tipo de canal sería? Natural, profesora. Natural. Natural. ¿Y cuál es el contexto, Mari Zúñiga? ¿Dónde conversan? El contexto es profesor en el colegio Sane. Muy bien. ¿Dónde conversan? En el colegio Sane. Muy bien, chicos. Entonces, la pregunta era de que acá el contexto no estaba definido. Bueno, eso es lo que me manifestaron, ¿no? Entonces, notemos y analicemos el contexto del ejercicio y cómo se está presentando. Debemos de analizarlo. Como les decía hace un momento, para que me digan que el mensaje sería el exceso de compra de los padres de familia del colegio Sane, tendría que decir acá del colegio Sane.
Pero acá, ¿qué nos dice? Que conversan con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el Colegio San. Entonces, eso ya me da a entender de que ¿dónde están conversando? En el colegio Sane. Exacto. Están conversando en el Colegio San. ¿Ya, chicos? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, Muy bien. ¿Ya? Ahora sí, en base a estos dos ejercicios ya hemos recordado cada uno de los elementos de la comunicación. ¿Por qué es importante que nosotros logremos identificar cuáles son esos elementos de la comunicación? ¿Por qué? Porque en base a los elementos de la comunicación, nosotros vamos a poder analizar los diferentes tipos de la comunicación. A ver, ¿quién recuerda la definición de la comunicación? A ver, ¿quién me podría manifestar cuál es esa definición que nosotros le debemos de dar a la comunicación? ¿Y qué es lo que... A ver, Beverly. Buenas tardes, Miss. La comunicación se trató esa vez sobre ¿Qué definición le que, dimos? la- que las personas puedan comunicarse hacia el uno al otro. Ya, muy bien. Te acercas, pero no fue definición exacta. A ver, ¿quién más? Leonardo. Buenas tardes, profesora. Era participar de algo. El contexto en sí de la comunicación era participar de algo o poner en conocimiento parte de la comunicación. Ya, dar algún tipo de información. Muy bien, ya está por partes, pero ya se acercan. Luz Mary. Los medios de comunicación, profesora. No, 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 no. No confundamos con la definición de la comunicación con los medios de la comunicación, chicos. A ver, Alcides, ¿levantaste la mano? Profesora, buenas tardes. La comunicación sirve para comunicarnos a distintos lugares. Ya nos sirve para comunicarnos en distintos lugares. Se están acercando, pero no me están detallando la información o la definición concreta de qué es la comunicación, chicos. Ya, a ver, Aarón, Naya. Profesora, A ver, Jimmy. es un tipo de información de que tanto como hombres o animales desean saber de lo que piensan, sienten o desean. Ujú. Ya. A ver, última participación. A ver, María Isabel Cecien. Muy buenas tardes con todos, profesora, muy buenas tardes. La comunicación es un elemento que nos permite comunicarnos con las personas que no están cerca de nosotros. Ya, a ver. Aquí fallamos. Dice
Me dicen, es un elemento. Y la A ver, comunicación profesora. no es un elemento. A ver, chicos, voy a leer la Profesora. participación del chat, ¿ya? A ver, me dice, Jerónimo me dice el medio físico que utiliza el emisor para hacer llegar el mensaje a su destino, ya, natural. Aarón me dice acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información o opiniones distintas, ya. Miguel Ángel me dice la comunicación entre dos o más personas. Ya, muy bien. A ver, cada uno de ustedes se acerca a la definición, pero no es sencillo. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, debemos de recordar que la comunicación es un proceso. Eso recuérdense, no es un elemento, es un proceso mediante el cual nosotros transmitimos una información. Muchos de ustedes me dicen, Miss, la comunicación es transmitir información. Claro, transmites, pero antes de transmitir, ¿qué quiere decir? Es un proceso mediante el cual nosotros transmitimos información de una entidad a otra, o mejor dicho, de una persona a otra. ¿Ya? Que tradicionalmente nosotros lo conocemos como intercambio de pensamientos, ¿cierto? Entonces, la comunicación va a ser un proceso mediante el cual nosotros transmitimos cierto tipo de información. Ahora, debemos de recordar ciertas características. Estas características vamos a determinarlas que cuando nosotros nos comunicamos deben de tener estas características. Primera característica. Cuando yo me comunico, debo de reconocer de que el acto comunicativo, ¿qué cosa es? Es espontáneo, ¿ya? La comunicación es espontánea. ¿Por qué creen que diremos que es espontánea? A ver, ¿qué significa el término espontaneidad? A ver, Luzmeni. Voluntario o de propio impulso. Exacto, que sucede en el momento de manera voluntaria. Cuando yo me comunico, ¿ya? Yo, por ejemplo, muchas veces programo las acciones que voy a realizar o el orden en las cuales voy a hacer. Pero yo podré programar todo el proceso del acto comunicativo, qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a manifestar. Lo podré hacer y sucederá así tal cual. Disculpe, profesora, se me fue el internet un rato. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Les decía, si sabemos que al decir que la comunicación es espontánea, significa que es algo voluntario. Entonces, cuando yo me comunico, casi siempre, por ejemplo, para la clase del día de hoy, yo programo mi clase, el proceso, cómo voy a enseñarles, qué es lo que les voy a decir, pero
yo podré programar los términos y las palabras tal cual lo voy a manifestar y va a suceder así. Sí, profesora. No, profesora, no sé qué es lo que puede pasar en ese tiempo. Exacto. No siempre va a cumplirse tal cual. Yo puedo programar o planificar las acciones, ¿no? Mis acciones. El proceso, por ejemplo, yo ya sé, ¿no? Voy a indicarles la definición, luego hablaré las características, o sea, ya sé el proceso de mi clase, pero no sé exactamente las palabras y términos que voy a usar, ¿cierto? Porque en el momento pueden pasar muchas cosas y hasta a veces lo que yo planifico no se llega a concretar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por Sí, ejemplo, profesora. otro ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, nosotros vamos por la calle y salimos a la calle a hacer compras. No hemos planificado, por ejemplo, encontrarnos con alguien, ¿no? Y de pronto me encuentro con una amiga. Entonces yo me paso diciendo, ah, no, yo con ella no planifiqué encontrarme, entonces no la saludo y me paso. Y cuando lo planifico, la saludaré. ¿Será lo correcto? Sí, No, profesora. Sí, sí, no creo que sea sí. correcto. Ujú. Que ustedes, si es que, por ejemplo, María, supongamos María Isabel, sale a la calle, pero ella no planificó encontrarse, no sé, con una tía. Como no lo planificó, ella no la saludará. Sí, sí, sí la tengo que saludar, así no esté Claro. planificado, porque yo no sabía, no estaba, en mi mente no estaba de encontrármela a mi tía, pero por educación Claro, y ahí, ¿qué va a suceder? tengo que saludarla. Claro, ¿y qué va a suceder? Va a fluir la conversación. Conversación, Claro, claro, por el tiempo que no exacto. nos hemos visto, que de cosas, pues, ¿no? Exacto. Entonces, por eso, una de las características importantes de la comunicación es que es espontánea, sucede en el momento. ¿Ya? Muy bien. Ahora, utiliza modismos y dichos. Eso está determinado según el uso de nuestro idioma. ¿Ya? Nosotros, si bien es cierto, empleamos el idioma español, lo usamos, ¿cierto? Pero no todos lo usamos de una misma forma. Entonces, cada hablante, cada persona tiene una forma particular de comunicarse en el idioma español. ¿Ya? Hay acción corporal. ¿Se han percatado que cuando nosotros nos comunicamos frecuentemente hay una pequeña acción corporal al momento de comunicarnos, aparte de que gesticulamos? Es de acuerdo a la información que vamos a brindar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si contamos algo grave, no haremos un rostro de risa o una expresión de alegría, ¿cierto? O por ejemplo, sucede de que vemos un pequeño enfrentamiento, no sé, vimos una pelea y cuando contamos a nuestros familiares o a alguien que nos provoca contar lo que acabamos de ver, ¿qué sucede? Muchas veces escenificamos dicha acción, ¿cierto? Entonces, dentro de la comunicación, ¿hay acción corporal? Sí, hay una acción corporal y utiliza nuevos significados, nuestros términos de acuerdo al contexto del hablante. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito? Cuando yo me comunico con alguien, siempre me voy a comunicar con un propósito, ¿sí? Siempre. Siempre me voy a comunicar con un, porque si yo estoy entablando una comunicación con alguien, es con un objetivo, con una finalidad, ¿cierto? El primero de todos es el de informar. Miss, pero yo le estoy contando un chisme, pero ¿qué estás haciendo? Estás informando, ¿no? Pero yo le estoy contando mis sentimientos, pero también ¿qué estás informando? Estás informando sobre los sentimientos que tienes. Entonces, tu primer propósito al momento de comunicarte debe de ser de informar. Siguiente, debe de entretener y persuadir. Tanto entretener como persuadir van de la mano. ¿Por qué?
Sabemos muy bien que cuando nosotros comunicamos, debemos de manifestar una información nueva, ¿ya? Una información nueva. Porque si yo doy a conocer una información que la otra persona ya lo conoce, le lograré persuadir, podré llamar su atención, ¿lo lograré? ¿O no? No, profesora, porque ya tiene información de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. Exacto. Entonces ahí yo no estaría cumpliendo con estos dos propósitos. No estoy entreteniendo, no estoy persuadiendo. Y entonces lo que yo debo de hacer al momento de comunicarme, debo de llamar su atención, hacer que esa persona se interese por la información que yo estoy brindando. Y por último, el de actuar. Debo de actuar, ¿no? Normalmente cuando yo doy algún tipo de información, actúo, ¿ya? A ello me refiero. ¿Sí? Hasta ahí, ¿dudas, consultas? No, Miss, todo claro. No, profesora, todo bien. Todo claro. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, en base a ello, tenemos los diferentes tipos de comunicación, ¿ya? Que van a estar clasificados según los elementos de la comunicación. Primero de todos, por el código. La comunicación se clasifica por el código y tiene dos tipos: comunicación lingüística o también llamada verbal y comunicación no lingüística o no verbal. Cuando hablamos de comunicación lingüística o verbal, nos hacemos referencia a cuando empleamos un idioma, ¿sí? Que nos podemos comunicar tanto de forma oral o de forma escrita. Cuando yo me comunico de forma lingüística, solamente me manifiesto la información de forma oral o de forma escrita. Son las dos únicas formas en las cuales yo me comunico, ¿sí? En forma lingüística, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Se utiliza como código una lengua, ya sea el español, el quechua, el aymara, ya sea el tipo de idioma que yo use. Y la lengua puede estar manifestada de forma oral o de forma escrita. O sea, si yo hablo con alguien, ya es comunicación lingüística. Si le mando una carta, también es comunicación lingüística, ¿ya? Por ejemplo, una conversación telefónica y la comunicación entre el autor de un libro y su lector, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al yo comunicarme de esas dos formas, me estoy comunicando haciendo uso de ¿qué? De un idioma, ¿ya? Ahora, lo contrario a ello es que cuando yo empleo, por ejemplo, gesto o cuando me comunico a través de gestos, ¿sí? Me estoy comunicando, ¿sí? De forma no lingüística o llamada no verbal, ¿sí? Es cuando se utiliza como código cualquier conjunto de signos, ya sean gestos, señales, banderines, iconos, ¿sí? Ahí estoy comunicándome de forma no lingüística, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo quiero cruzar una calle, ¿siempre encuentro un policía? No siempre, profesora. Sí. Jerónimo. No, profesora, más en un semáforo. Exacto. No siempre voy a encontrar a un policía que me diga, hey, peatón, por si acaso, está en rojo y puedes cruzar. ¿Qué hago yo? Observo simplemente el código. el color del semáforo. ¿Ya? Entonces, ahí he usado un idioma. No. Español, No, profesora. cierto. Ahí he usado el idioma español.
No, profesora, el Los idioma de colores, signos, profesora. los señales. Ahí he usado señales, el color, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, estoy en un partido de fútbol y el árbitro constantemente grita. ¿Está gritando a los jugadores o simplemente usa, por ejemplo, el silbato o usa las tarjetas? ¿Cierto o no? Sí. Sí, profesora. Exacto. Entonces, ahí no empleo. Entonces, cuando yo no empleo un idioma, no hago uso de la lengua, o mejor dicho, de la comunicación lingüística. Ahí estoy empleando una comunicación no lingüística o también llamada no verbal, ¿ya? Entonces, cuando yo utilizo gestos, utilizo colores, señales, imágenes, donde no se emplee el idioma, estoy haciendo uso de la comunicación no lingüística o denominada no verbal. Y esa es la clasificación de la forma de comunicación según el código, ¿ya? Ahora, según la relación del emisor y receptor, tengo dos tipos, ¿ya? A ver, quiero que observen la imagen que les estoy mostrando acá y quiero que me digan, ¿sí? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué interpretan? A ver, el primero que levanta la mano participa. A ver, Luz Mary, ¿qué es lo que observas en la imagen? A una persona que tiene una cara agarrada en la mano. Ya, ¿y qué es lo que puedes interpretar de ello? ¿Que le está haciendo señas? Ya, a ver, Jimmy. Profesora, como ahí mismo lo dice, es la realidad que es la que realiza una persona consigo misma, comprende las diferentes formas de monólogo y de reflexión, monología. Ya, pero yo quiero que me digas qué es lo que tú interpretas de esa imagen. ¿Qué puedes deducir? Está viendo su reflejo. Muy bien, Miguel. Está viéndose a sí mismo, porque ustedes lo que ven, por ejemplo, nos percatamos y ahí vemos de que esa persona tiene un hueco en su cuerpo, ¿cierto? En su rostro, pero ¿qué está haciendo? Se está viendo así, a sí mismo. Entonces, cuando ha sucedido que muchas veces nosotros tenemos un diálogo con nosotros mismos o no. ¿Les ha pasado o no? Que a veces conversamos con nosotros mismos o no. Sí, profesora. Sí. Es como si fuera cuando te miras al espejo, te ves tú sola. Exacto, ¿ya? Y estas conversaciones con nosotros mismos, ¿cuándo sucede? ¿Sucede en un monólogo o sucede a modo de reflexión, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, cuando nos pasan algunas situaciones, ¿sí? En nuestro día a día, reflexionamos, ¿no? Decimos, ay, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros reflexionamos con nosotros mismos con una conversación propia, ¿ya? Exacto. Blanca nos dice, por ejemplo, que ella conversa consigo misma casi siempre, ¿no? Entonces, sí nos ha pasado. Entonces, ¿es un tipo de comunicación? Sí. ¿Y cómo se le denomina? Se le denomina comunicación intrapersonal, intra de interior, ¿sí? Con nosotros mismos. Y cuando nosotros interactuamos con otra persona, ¿sí? Donde podemos conversar e intercambiar puntos de vista, ¿sí? Se le va a denominar interpersonal. Intra con nosotros mismos. Inter con más de una persona, ¿ya? Por ejemplo, un diálogo en la calle o la lectura de un periódico, ¿no? Ahora, según nuestro espacio, según el contexto, tenemos también dos tipos. Comunicación directa o indirecta. ¿A qué llamamos comunicación directa o próxima? ¿Qué observamos acá? Observamos a dos personas que están en un mismo lugar, ¿no?
Entonces, comunicación directa o próxima se le denomina cuando el emisor y el receptor comparten el mismo ambiente, el mismo espacio. ¿Ya? Por ejemplo, una clase de literatura o una conversación entre esposos, ¿no? Que se desarrolla en una habitación o en una misma casa. Entonces, ahí, cuando tú compartes un mismo lugar, un mismo espacio, ¿qué tipo de comunicación estás practicando? Una comunicación directa. Y se le va a denominar indirecta o a distancia la comunicación cuando no comparten el mismo ambiente. Por ejemplo, nuestra comunicación, ¿qué tipo de comunicación es según nuestro espacio? Indirecta. Indirecto, profesor. Indirecta. Y es así como nace el nombre de nuestro eslogan, ¿no? Educación a distancia. A distancia. Por eso se le denomina distancia. ¿Por qué? Porque podemos llegar a cualquier parte de nuestro Perú, ¿sí? Y les podemos brindar una educación. ¿Cierto? ¿Por qué esa distancia? Ahora ya conocen. ¿Por qué? Porque no comparten el mismo ambiente, el mismo espacio. ¿Ya? Por eso se le denomina. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, profesora. Todo claro, profesora. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, según cómo se envía nuestro mensaje. Según cómo se envía nuestro mensaje, vamos a tener dos tipos. Unidireccional es cuando el emisor que envía el mensaje al receptor, pero este último no va a poder responder o no va a contestar. Es pasivo. ¿Qué quiere decir? El mensaje puede ser enviado por cualquier entidad, por cualquier persona, pero tú al escucharlas no las puedes responder. Entonces, ¿qué significa ello? Por ejemplo, cuando yo leo un periódico, en el periódico hay muchos guiones, muchos que escriben, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un artículo que publiquen y digan que están a favor del gobierno de Dina Boluarte. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa entrevista, con ese punto de vista en esa pequeña parte del periódico. Yo podría refutarle a la persona que escribió sobre ello. Yo le podré decir, ¿sabes qué? Estás mal, o decirle que cambie su punto de vista. ¿Lo podré hacer? No, profesora, porque eso no comunica. No, profesora. No voy a poder No, profesora, porque no sabe quién le ha escrito. Yo puedo saber quién lo ha escrito, pero esa persona no va a estar en nuestro espacio, ¿cierto? Sí, profesora. Ujú. ¿Ya? No va a estar en nuestro lugar para yo poder refutarle. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí se le denomina unidireccional, ¿ya? La lectura de un periódico, la contemplación de un programa de televisión, por ejemplo, ¿no? Yo veo el programa de televisión y no estoy de acuerdo con lo que dicen o no sé, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo le podré refutar al conductor y decirle, o ingresar a la televisión y decirle, ¿sabes qué? Estás mal o no debes de conducir así. ¿Le podré decir? No, profesora. No, profesora. No, exacto. ¿Ya? Entonces, ahí es unidireccional. Y cuando yo sí puedo, por ejemplo, intercambiar nuestro punto de vista, dar a conocer nuestra posición, por ejemplo, ¿no? Si es que en esta situación nosotros podemos interactuar y podemos intercambiar mensajes. ¿Qué tipo de comunicación tenemos ahí? Se le denomina bidireccional, ¿ya? Se le denomina bidireccional, cuando tanto el emisor como el receptor intercambian mensajes, puntos de vista. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien.
Ahora, según el tipo de emisor, también vamos a tener dos tipos. Según el tipo de emisor, tengo dos, de difusión. Cuando el emisor es reconciliable perfectamente y siempre es una persona. Siempre lo detalla una persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona lo difunde a un grupo en específico de personas. Normalmente, por ejemplo, un seminario, una charla vocacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, charlas vocacionales para los alumnos de quinto año. ¿A quiénes se les da simple la charla? A los alumnos netamente de quinto año, ¿cierto? Entonces, ahí el tipo de comunicación que es de difusión. Y cuando la información que lo envía ya una entidad, una empresa, a un grupo grande de personas, ¿sí? A un grupo inmenso, se le denomina comunicación de medios o masas. ¿Por qué se le dice de medios o masas? ¿Por qué? Porque llega a una gran cantidad de personas y se comunica con el receptor, cual va a estar constituido por un inmenso grupo, ¿no? El pueblo, los televidentes, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, ¿solamente llega a un grupo en específico? ¿O No, llega a un grupo profesora, llega a inmenso? muchas personas. Llega a un grupo inmenso. Exacto. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, son los diferentes tipos de comunicación. Pero ustedes se han percatado que en una situación comunicativa puede, sí, formar parte de más de un tipo de comunicación. Por ejemplo, la comunicación que nosotros estamos teniendo ahora. Según el código, ¿qué tipo de comunicación tenemos? ¿Qué tipo de comunicación tenemos según el código? ¿Lingüístico o no lingüístico? No lingüístico, profesora. No lingüístico. Lingüístico, profesora. Lingüístico, profesor. No lingüístico. Es lingüístico, chicos. ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando haciendo uso de un idioma, ¿cierto? Estamos empleando un idioma y nos estamos comunicando tanto de forma oral como de forma escrita. No se olviden. Ahora, según la relación del emisor y receptor, ¿es intrapersonal o interpersonal? ¿Intra o inter? Inter. Inter, profesora. Inter, profesora. Exacto. Y según el espacio, ¿qué tipo de comunicación estamos teniendo? Indirecta, profesora. Indirecta. 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 Y según la dirección del mensaje, ¿es unidireccional o bidireccional? Bidireccional, profesora. Bidireccional, profesora. Muy bien. Y según el tipo de emisor, ¿es de difusión o de medios o masas? De medios y masas. De medios y masas. ¿Están seguros? No, es de difusión, profesora. Es de Difusión, difusión, profesora. porque la información que yo les estoy enviando solamente es para el grupo de ustedes. Si fuese de medios o masas, tendría que ser a nivel nacional o, por ejemplo, a todos los de Huaraz, por ejemplo, o a todos los estudiantes del Colegio Sane, y no sucede eso, ¿cierto? Solamente hacia el grupo de primer año, primer bimestre, ¿cierto? Es un grupo en específico. ¿Ya? Entonces, si ustedes se percatan, ¿sí? Un tipo de comunicación, o mejor dicho, una situación comunicativa, va a poner en funcionamiento diferentes tipos de comunicación, ¿cierto? Muy bien. Sí, ¿Dudas, profesora. consultas hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Profesora, yo le quería decir que la semana pasada había entrado con su cuenta de mi prima, como Yarit Quevedo Bustamante. Ujú.
Ya, esta sí es tu cuenta, entonces, Luz Mary. Sí, sí, profesora. Todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Entonces, no hay ninguna duda, no hay ninguna consulta. Espero, sinceramente, que me hayan podido entender. Si no hay dudas, no hay consultas, doy por finalizada la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Buenas noches. Profesora. Hasta la próxima clase.